Apple ha presentado esta semana un par de actualizaciones de productos que llevábamos esperando. Por un lado tenemos un nuevo MacBook Air, un iPad Air, un Mac Studio. Ese personalmente a mí sí que me ha sorprendido y no me lo esperaba. También tenemos un iPad más económico y por supuesto del que ya hice review, que fue del iPhone 16e. Pero aquí en este vídeo quiero hablarte del nuevo MacBook Air que viene con un M4 y del nuevo iPad Air que viene con un M3. No son actualizaciones grandes, ¿vale? O sea, ya te lo digo. Pero sí que, por ejemplo, han solucionado unas cuantas cosas que vimos en la generación anterior y que no eran tan difíciles de solucionar. Eran pequeños retoques y que parece que han dado en la tecla. Y que por fin nos encontramos ahora mismo con uno de los mejores productos que tiene Apple, que es el mejor MacBook Air que han hecho. Y no solo por el M4, sino porque por fin, uno, nos lo encontramos a un muy buen precio, y es que creo que hay muy pocos peros en este nuevo Mac. He podido probar tanto el MacBook Air como el iPad Air, y también me han hecho una demo del Mac Studio. Esto no es una review, ¿vale? Es un primeras pruebas, algo así. Pero quiero decirte que el protagonista de este vídeo es el MacBook Air. Lo primero que destaca de un MacBook Air es su diseño. Es un diseño tremendamente delgado y sobre todo muy ligero. Pero cuidado, es el mismo diseño que nos encontramos en el MacBook Air con M2, con el M3 del año pasado y ahora el M4. No ha cambiado absolutamente nada, excepto el color. El color que nos encontramos este año nuevo es el azul cielo, que honestamente, ¿vale? Es muy difícil de capturar este color cuando lo estás grabando, porque dependiendo de cómo le dé la luz, lo ves plateado. Yo, de hecho, estaba diciendo, madre mía, no sé cómo se va a ver esto en cámara, cómo voy a poder trasladarte que hay un nuevo color. Pero bueno, dependiendo de cómo le dé la luz, sí, se puede ver un poquitín más azulado. Aún así, mi favorito sigue siendo el Starlight. Me parece que ese color... Ahora, ¿que le queda también bonito este color azul cuando le da un poquito de reflejo? Sí. También nos lo encontramos en el medianoche, que es como una especie de azul oscuro casi negro, y en el plata de color clásico. Por cierto, una cosa muy buena que sí que me ha parecido un gesto bastante interesante por Apple, porque no suele ser muy habitual, es que ahora todos de base parten con 16 GB de RAM. Y además lo han bajado $100 de precio respecto al año pasado. Es decir, aquí en Estados Unidos te puedes encontrar el MacBook Air, el de base, por $999, que honestamente considero que está muy bien. Y si eres estudiante, 899. En España creo que sale como por unos 1.100 euros, una cosa así, pero porque tienes que contar que en España viene ya con los impuestos incluidos. Lo que han hecho insertando el chip del M4 es lo que ya vimos también con el MacBook Pro del año pasado. Un chip algo más potente que el M3, pero nada que te haga cambiar de una generación a otra. De hecho, te voy a ser muy sincero, si tienes un M2, un M3, no hace falta que cambies. Incluso, si me apuras, un M1 sigue siendo perfectamente útil para todo el 2025. Para quien creo que sí que puede ser interesante. Para todas aquellas personas que venían de un MacBook que tuviese un procesador Intel, este sí que es un salto bastante interesante. Sobre todo por una cosa. Primero, es un ordenador que está ya más planteado de cara a futuro con todas las cosas de Apple Intelligence. Pero un motivo de por qué me encanta y por qué creo que, sinceramente, Apple ha hecho uno de los mejores inventos en toda esta década ha sido con el Silicon. Esta estructura de chip hace que sea mucho más eficiente, tienes mucha potencia y el consumo energético es bastante bajo. Entonces, consigue que, por ejemplo, este MacBook Air llegue hasta las 18 horas según lo que dice en su página web. Ya lo pondré a prueba cuando haga la review. 18 horas, cuidado, de ver vídeo. Otra cosa que me ha gustado de este MacBook Air es que han cambiado la cámara, que ahora pasa a ser 12 megapíxeles. Esto lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, cuando hagamos alguna videollamada, pues tengamos un poquito más de resolución. Me ha gustado. Además que tiene lo de Center Stage, lo de poder ponerte los filtros de la cara, todo ese tipo de cosas. Pero como te digo, ya te hablaré más de eso más adelante. Y luego, otra cosa que me ha parecido una pasada es que este M4 lo que te va a permitir es poder conectarle dos monitores externos. Por ejemplo, puedes tener tu MacBook y colocarle dos pantallas Studio Display y seguir trabajando, que es que ni se va a despeinar. Piensa que este portátil no tiene ventiladores y lo que hace con la disipación del calor es bastante sorprendente. También todas las pruebas han tenido que ver con Apple Intelligence. Ya sabes que Apple Intelligence ahora mismo se está lanzando poco a poco en diferentes países. En España creo que llegará con la versión 18.4 en el iPhone, no tardará demasiado en llegar, de momento está en beta, y en Mac ya sabes que es con Sequoia. Es una actualización que veremos más pronto que tarde. Básicamente lo que te va a permitir hacer es, por ejemplo, resumirte emails, tener un acceso más rápido a ChatGPT y también crear ciertas imágenes y emojis.
De momento, Apple Intelligence tengo que decirte que está muy descafeinado, que necesita bastante más trabajo detrás. Pero bueno, pensar que este procesador ya viene preparado para Apple Intelligence y lo que nos pueda deparar en un futuro, pues bueno, está bien. Ahora, este MacBook Air no ha sido lo único que se ha presentado. Voy a hacer un rápido repaso por el Mac Studio, que para mí, honestamente, no me esperaba que fuesen a actualizar este ordenador este año, y de una forma tan extraña como han hecho. Nos lo encontramos en dos versiones, con un procesador que es el M4 Max y con otro procesador que es el M3 Ultra. Podrías pensar que el M4 Max, como es el 4, es más potente. No, el más potente es el M3 Ultra. Ya sabes que los chips van por el... no tienen nombre, es decir, M4, M3, luego el Pro, luego el Max y por último el Ultra. El M3 Ultra se basa en la arquitectura del M3 que ya presentaron el año pasado. Y básicamente lo que hace es tener la potencia doble de dos chips M3 Max. Es el chip más potente que tiene ahora mismo Apple y está sobre todo pensado para gente que se dedica a hacer 3D pero niveles locura, para gente que va a retocar vídeos, para la colorimetría, básicamente para estudio. Me encantaría honestamente poder analizar este ordenador, pero no sé cómo ponerlo a prueba. Y luego está el M4 Max. El M4 Max, ese chip ya nos lo encontrábamos en el MacBook Pro. Es un chip súper potente y súper eficiente. Y luego una cosa muy guay es que todos los Thunderbolt que han puesto atrás son Thunderbolt 5. Vas a poder conectarle múltiples pantallas externas, además de un montón de periféricos. Piensa que es el Mac con más entraditas que tiene, aparte, ¿vale? del Mac Pro. Ahora, el Mac Studio es un ordenador que está pensado para profesionales y profesionales muy especiales. Es un ordenador muy potente y que, por cierto, el precio también, como empieces rápidamente, también se te dispara mucho, llegando a configuraciones que están en torno a los $14.000. Y luego, ya por último, te quiero hablar muy brevemente sobre el iPad Air. El iPad Air lleva un M3. Es exactamente el mismo diseño y los mismos colores que el año pasado. No han cambiado pantalla, no han cambiado nada. Solo lo que nos encontramos es el nuevo procesador. Es una puesta a punto del iPad que honestamente considero que es el más apto para todo el mundo. El iPad Pro, realmente muy poca gente saca provecho del iPad Pro. El iPad Mini es un producto muy de nicho y el iPad más económico, que bueno, también se ha renovado, pero ha sido una renovación más silenciosa, quizás se puede quedar corto para mucha gente. El iPad Air es como el estándar y me gusta honestamente que hayan hecho esa renovación, aunque sea una renovación un poco, pues eso, por encima. Mismos colores, misma cámara, mismo todo. Lo único que sí que han cambiado es la carcasa. Vamos a poder ponerle ese Magic Keyboard, que ahora tiene un recorte especial para este iPad. Está en dos tamaños, en el de 11 pulgadas y en el de 13 pulgadas. Ok, honestamente, de todos los lanzamientos que han hecho, el que considero que es un lanzamiento muy bueno es el MacBook Air. El MacBook Air es uno de los ordenadores más vendidos que tiene Apple. Pocos ordenadores, ya no solo dentro del entorno de Apple, incluso de otras marcas, tiene una construcción tan buena, tiene un teclado tan bueno, un trackpad que responda tan bien, una pantalla con una calidad muy buena y que además tenga un chip muy potente y que lo acompañe una batería que sea más que decente. Es probablemente de los ordenadores que más te va a durar. Entonces aquí considero que Apple ha hecho un trabajo un poco conservador, porque no ha cambiado demasiadas cosas, pero ya sabes lo que dicen: si no está roto, no lo toques. Y eso es un poco lo que ha hecho Apple con el MacBook Air. Pero sí que me ha gustado mucho una cosa que ha hecho, que ha sido rebajar un poquito el precio. Así que considero que ahora mismo Apple tiene uno de los mejores ordenadores que te encuentras en el mercado. Ya lo analizaré más adelante, así que si estás interesado o interesada en este producto, te recomiendo que te suscribas y como siempre nos vemos en siguientes vídeos. Chao.